guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan gaude, non eta Radio Vitoria. Muy buenas noches. Hoy, sin muchos preámbulos, entramos en la tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Vamos con las presentaciones, sin más. Al otro lado del teléfono, hoy tenemos a Antonio Rivera, vicerrector del campus de Álava y militante de la CNT. Antonio, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y aquí en los estudios de Radio Vitoria, dos personas. Están con nosotros Juan Gómez Perín, secretario de la CNT, trabaja como bedel en la Delegación de Educación del Gobierno Vasco. Juan, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda, Miguel Íñiguez, militante de la CNT y autor de la Enciclopedia Histórica del Anarquismo Español. Miguel, Gabón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues con las presentaciones, creo, ya ustedes de qué vamos a hablar, creo que sí. Historia del anarquismo en Álava, y es que estamos con tres anarquistas. Antonio, por situar a los oyentes en el tema, ¿qué debemos de entender por anarquismo? Porque para algunos no tenéis buena fama. Bueno, el anarquismo es una de las corrientes históricas del socialismo que se diferencia de la corriente que identificamos con el marxismo, con el socialismo marxista, básicamente por la consideración que tiene del principio de la libertad, ¿no? Digamos que dentro de lo que alimenta filosóficamente el socialismo hay dos patas que han tratado de ir más o menos equilibradas, que serían el sentido de la igualdad, sobre todo en términos de igualdad económica y social, y el sentido de la libertad. El anarquismo ha hecho siempre más hincapié en este segundo argumento, y eso ha tenido una serie de consecuencias inmediatas. Por ejemplo, su desconfianza radical con el aparato estatal, con la obediencia que deben los ciudadanos al aparato del Estado y por extensión y dependiendo de los momentos por la realidad institucional de los diferentes estados o países, y una defensa pues radical de la libertad que empieza pues por una defensa radical del individualismo, ¿no? de esa consideración de que uno mismo es juez de sus actos y de todo lo que lleva a cabo en la vida, ¿no? A lo largo de la historia, pues este socialismo anarquista o este anarquismo pues ha tenido diversos encontronazos con diferentes ideologías, y una de ellas ha sido precisamente con el socialismo marxista, el socialismo autoritario, tal y como se define dentro del anarquismo, en el sentido de que, bueno, pues en determinados momentos históricos, sobre todo asociados a revoluciones, y ya en última instancia, el momento en el que se llega al Estado socialista después de la Revolución Rusa de 1917, pues son precisamente los anarquistas y destacados anarquistas, pensemos en Goldman, Kropotkin, etcétera, quienes van a impugnar radicalmente que esa consecución, que ese, entre comillas, logro de un Estado socialista sea un principio de liberación para los pobres, para los juzgados, para los trabajadores, y que es todo lo contrario. Hombre, de alguna manera, pues la historia, al cabo de 7 décadas, pues ha entregado una parte de razón, en el sentido de, bueno, que por lo menos esa fórmula, lo que se ha llamado socialismo real, pues desde luego tenía bastante poco de liberador y, por lo que hemos visto también, bastante poco de socialista y de justicia social, ¿no? Miguel, si voy al diccionario, has estado dentro de esa enciclopedia histórica del anarquismo español, si voy al diccionario y busco la palabra anarquía, me encuentro con ausencia de gobierno o anarquismo, doctrina política según la cual la sociedad ideal sería una en la que no hubiese ninguna clase de gobierno. Esto es lo que se enseñaba, por lo menos hace ya unas décadas, por anarquismo en los libros de texto. No sé en la actualidad si hay más detalles, pero estas definiciones son las empleadas por aquel entonces. Bueno, detalles puede haber muchos, ¿no? Sería una definición muy simplista. Sería una altura de hacer compatible derechos individuales con un mundo social, colectivo. El anarquismo, frente a otras ideologías, lo individual tiene una importancia grande y no se puede perder por mucho que se quiera hacer. Eso pienso yo. Juan, tú por ejemplo, que eres actualmente secretario de la CNT, ¿no crees en los gobiernos? No es que no crea en los gobiernos, a ver si me entiendes. No se trata de creer o no creer. Se trata de la definición que ha dado antes Antonio, igual es también la definición clásica, ¿no? Lo de que es una idea fuerza del movimiento, una de las dos grandes ideas fuerza del movimiento obrero. Pero el anarquismo es también más cosas, ¿no? Es también igual la rebeldía contra la injusticia establecida, sea cual sea. Es también la contrainstitucionalización, lo que estamos viendo ahora, la institucionalización absolutamente de la vida de todas las organizaciones sociales y políticas, incluso de las ONG, aunque
se llamen no gubernamentales, están dentro, se puede decir, de las instituciones, del aparato, de todas las estructuras del poder, y el anarquismo es la contra, digamos así, la contrainstitucionalización, la rebeldía contra lo establecido. No es una cuestión de creer o no creer, es una ideología que piensa que desde luego los gobiernos y la sociedad no es la sociedad más justa posible, no es la sociedad más igualitaria posible y no es la sociedad más libre posible. Entonces, pues intenta buscar otra sociedad, otro mundo. Antonio, muchos suelen comentar, o en alguna ocasión yo por lo menos sí que lo he escuchado, anarquistas. Estos son unos utópicos. Sí, evidentemente el punto de partida del anarquismo es su tradición histórica y se ancla perfectamente dentro del utopismo, y eso no es ni malo ni bueno. Al fin y al cabo la utopía, que tiene una larguísima tradición literaria y de imaginación, es el lugar que todavía no existe, ¿no? Pero que no por eso puede llegar a existir en algún momento, ¿no? Todo el pensamiento socialista en general ha sido utópico, puesto que en el momento en el que se formula, pensemos finales del 18 y las primeras décadas del siglo XIX, pues pensar simplemente en el modelo de bienestar que tenemos nosotros ahora en el año 2002, pues era, yo creo que mucho más que utópico, a pesar de que la situación en la que estamos nosotros no es en absoluto ni igualitaria ni de justicia social, ¿no? En ese sentido, todos los movimientos que han tratado de incorporar algo nuevo, algo diferente, pues han sido de partida utópicos, porque lo que planteaban era, bueno, pues que frente a la realidad, a la penosa realidad en la que se vive en un momento determinado, pues hay que trastocarlo radicalmente todo o casi todo y alcanzar una situación distinta, ¿no? Pero demos la inversa, es decir, el propio liberalismo, que es el discurso del cual se arroja en estos momentos, pues una de las manifestaciones del capitalismo que vivimos en estos instantes, bueno, pues en su formulación original también es tremendamente utópico, porque tiene que romper pues una sociedad estamental, una sociedad organizada en gremios, una sociedad muy fracturada en lo que es la relación arriba abajo, y el liberalismo planteaba una cosa radicalmente distinta. Sin embargo, todos hemos asumido que esa utopía, posiblemente una utopía perversa por las muestras del liberalismo, pues al fin y al cabo ha encontrado su lugar, ha encontrado su topos, su territorio, y sin embargo no por eso era una utopía de partida, ¿no? En el caso del anarquismo ocurre algo parecido. Evidentemente hay otra circunstancia, y es el hecho de que en la medida que el anarquismo plantea como horizonte final, posiblemente muy inalcanzable, una sociedad sin ningún modelo de autoridad o sin ningún modelo de gobierno, pues sí, posiblemente esto genere unas mayores dificultades que otro tipo de ismos, que otro tipo de filosofías o de doctrinas o de discursos, ¿no? Pero bueno, eso para quien se plantee las filosofías o para quien se plantee las ideologías de una manera dinámica, como creo que es el caso del anarquismo, no supone ningún problema. Yo creo que ningún anarquista sensato se plantea el rechazo absoluto y radical a cualquier tipo de relación de poder, porque eso existe en la naturaleza. Lo que trata es de minimizar sus efectos, de reducir drástica y cotidianamente la entidad de estos, ¿no? Si pensáramos únicamente en lo primero, pues sí que seríamos utópicos, porque todas las relaciones humanas se soportan en determinado tipo de reparto de poder, ¿no? Pero lo que hay que intentar es que este reparto de poder sea lo menos presente y sobre todo lo menos injusto posible. Y es que yo soy abiertamente un reformista en esos términos. Y es que alguien si quiere pillarte la vuelta, Antonio, sí, comentará, pero bueno, pero si Antonio Rivera Vicerrector claro, del campus de Álava, ¿cómo no va a creer en fórmulas de gobierno? La universidad tiene su propio gobierno. ¿Cómo puede ser anarquista, te puede decir alguien? En consideración con esto, tanto que me las presentáis, no quería interrumpir como un militante de la CNT. Bueno, creo que no es cierto ni una cosa ni la otra, ¿no? Pues yo estoy afiliado a la CGT, que es una organización que tiene, digamos, una versión menos dura del anarquismo. Y en segundo lugar, por mi propia condición de vicerrector, desde los últimos 4 años en que estoy en este cargo, pues dejé mi condición de militante, digamos que tengo una relación mucho más laxa, precisamente por eso, porque creo que a veces es muy difícil compatibilizar una situación con la otra, ¿no? No, yo siempre he apostado claramente que más allá de las doctrinas, lo que hay que intentar pues sacar adelante la propia situación inmediata, social en la que uno vive, y entendía en su momento, y lo sigo pensando cada día, que podía solucionar situaciones y contribuir un poco a que esto fuera un poquito mejor. En concreto, en mi ámbito universitario aposté por ahí. Tengo bastante poco respeto por la fidelidad o la lealtad a las doctrinas, y eso significa una suerte de examen. Usted dice que es esto, pero es que el otro, pues lo siento, por eso prefiero seguir siendo un contradictorio. Por lo tanto, por dejar las cosas claras, los datos que nos habían aportado, es militante, pero no, ex-militante. No, tampoco déjalo en afiliado a la CGT. De acuerdo, afiliado a la CGT. Sí, eso es. Luego hablaremos de CGT, por cierto.
Sobre eso que estamos comentando, Miguel, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Utópicos, no utópicos? ¿Intentar buscar la vuelta al anarquista que de alguna u otra manera entra en órganos de gobierno, no solo gobiernos, digamos, de Estado o de instituciones, sino de otros ámbitos también de la vida? Si empleamos utópico en sentido peyorativo, todo el mundo es utópico. Piensan los cristianos, que nos venden un cielo post-mortem, una resurrección. Piensan los comunistas, ¿qué ha pasado con ellos? Piensa en cualquier ideología. Que realmente es utópico, pero son utópicos. Unos además, como se ven en ocasiones, no, a todo esto de la CNT, de penalistas y demás, utópicos conscientes para mejorar. Otros dicen no serlo, pero se quieren vender, ya visto, resurrección después del muerto, y un cielo. Y condenarte eternamente por 50 años de vida, o al contrario, vida eterna por 50 años también de vida serena. La cosa realmente dura. O sea que en tan utópico había que ver quién es más. Simplemente eso. ¿Dónde tiene su origen a nivel mundial y en sus comienzos el anarquismo? Bueno, las cosas están siempre poco como fluyendo, ¿no? Es cierto que dice, ahí está Bakunin. Es un poco el punto de partida importante. Buscar precursores, los que tú quieras. Hay quien nos encuentren los estoicos, allí por el mundo griego. Gente habla también del mundo provenzal, herejías cristianas. Pero digamos que estamos en el anarquismo y eso que es 1860. A partir de Bakunin, mucha gente después. Y luego ya es un desarrollo continuo, ¿no? Con otros países, cambiante, momento de alza, momento de decadencia. Pero creo que es una ideología que existirá siempre. ¿Cuándo llega a España, al actual Estado español? En 1768 es cuando comienza este problema, ¿no? Esto de Panelli, que llega a España, Madrid y Barcelona, algo que se llama la SR, la Ronda Regional Española de España. En un principio en capitales importantes. En principio Madrid y Barcelona. ¿Y alrededor de la industrialización? Bueno, he sabido que el punto fuerte va a ser Cataluña. Y entonces en España es fundamentalmente en catalán. Eso es una gran realidad. Luego toca mucho la Andalucía, son sus dos grandes soportes. Más tarde se acerca al sector primario, a la agricultura. Yo creo que ha tenido es un movimiento de mucha importancia histórica, de muchos cientos de miles de afiliados, y a lo largo de 100 y pico años. Y así que ha tocado pues, todos los ámbitos. Mundial ha sido un punto muy poderoso. Y esa únicamente en Andalucía, en La Rioja. Ahora que decir sobre el ciego de la Bastilla, etcétera. Y la afiliación no es más desgraciado. Es curioso estar en el cielo, en la parte de La Rioja. En La Rioja no se tienen la CNT los campesinos o labradores por un salario. Quieren la revolución, quieren el colectivismo, las tierras. Entonces visiones diferentes. ¿Y por qué el ciego la Bastida? ¿Por qué en los núcleos y en Rioja Alavesa? Bueno, yo pienso que el ciego como la Bastida están más unidos a La Rioja. De hecho, a nivel confederal de CNT, posteriormente, se va a ver que están ligados a la CNT del Norte, Vitoria. Pero a nivel, digamos, de específica, de María Asfay, con el primo puro, su dependencia es de la Federación Riojana. Y de hecho, cuando se da la gran celebración del 33 en el Ebro, actúan de acuerdo Bastida, San Vicente de la Sonsierra, de toda La Rioja, Aragón, etc. Siempre ha habido allí un problemilla en Álava, ¿no?, sobre la pertenencia a la regional norte, regional del Ebro. Ha habido, vamos a con Navarra. El norte es industrial, el sur es agrario, y eso también se ha notado en la práctica de por qué aquí sí, por qué aquí no. Porque en Álava, Antonio, y en Vitoria-Gasteiz, en la capital alavesa, la industrialización llega muy tarde. El anarquismo, por lo menos a bote pronto, y para una persona que desconoce este mundillo, parece que no puede tener mucha fuerza en la capital alavesa. ¿Es así o me equivoco? Pues no es así. Es decir, la asociación del anarquismo con el industrialismo, con la industrialización, no es tan extrema. Pensemos que los primeros grupos anarquistas, sobre todo, se reclutan en ámbitos que tienen que ver más con el trabajo, digamos, de los artesanos, que en ese sentido serían una situación protoindustrial, más que industrial, más que del proletariado, vamos a decirlo así, ¿no? Incluso en determinados sectores de la inteligencia, ¿no? En determinados sectores, bueno, pues pensemos en maestros, profesores, intelectuales de más o menos ámbito, etcétera, ¿no?
En el caso de Vitoria y Álava, por extensión, la presencia del anarquismo es realmente temprana. Entre los miembros fundadores de la Federación Regional Española, que señalaba Miguel hace un momento, pues ya hay un vitoriano que es en concreto un pintor, un artesano, pintor de brocha, porque a veces hay confusiones, que es Manuel Cano, que sale en la famosa fotografía de fundación de la Primera Internacional. Posiblemente esto sea todavía no mucho más que una anécdota, por más que la organización se desarrolla pues tanto en Vitoria como en Bilbao. Tienen visitas de Anselmo Lorenzo, que es un auténtico predicador de la doctrina durante ese tiempo, ¿no? Realmente el punto de partida del anarquismo, en este caso más ligado al anarcosindicalismo, lo que va a ser la CNT, pues hay que ir a buscarlo precisamente en la llegada de los canteros que vienen a construir la Catedral Nueva. Fíjate qué circunstancia, ¿no? A partir de 1907-1908 se ha señalado que habitualmente son canteros que proceden de la línea del Mediterráneo, es decir, pues valencianos, catalanes, en menor proporción, pero también importante, pues riojanos, como señalaba Miguel hace un momento. Se detecta, digamos, la presencia de determinados sectores anarquistas. Pensemos, por ejemplo, a la altura de 1912, Galo Díez, que es un anarquista ibarrés, posiblemente un anarquista vasco, pues que tiene más importancia hasta el final de la Guerra Civil. Este hombre es presidente de la Federación Obrera local, y la Federación Obrera estaba, digamos, bajo control o en poder de los socialistas, con lo cual su proyección, su importancia era harto notable, ¿no? Y es a partir de 1918, en torno a un personaje que conocemos, pero no le conocemos localmente, tanto por anarquista como por otros méritos, que es Alfredo Donay, en donde aparece organizando una entidad que es una asociación del arte de la madera, que tiene una huelga muy importante en el gremio durante 1918, y ya en 1920 se constituye oficialmente la CNT. Ahí estaba Alfredo Donay. Sí, Alfredo Donay, Daniel Orille, que también es, digamos, el personaje clave del narcosindicalismo en Álava, siempre dejando a un lado a Isa Puente, que es, digamos, un personaje de mayor proyección. Puede impresionar, Antonio, porque, bueno, las canciones que conocemos de Alfredo Donay, rebeldes no son. No, lo que pasa es que Alfredo Donay tiene una, digamos, mala experiencia entre el 20 y el 22, que ha hecho preso, pues precisamente por las posiciones, digamos, de lucha social que lleva a cabo la CNT. Esto le manda a prisión y eso le separa de la organización en ese tiempo. Luego localizamos a Alfredo Donay durante la República dirigiendo un semanario satírico que es Caras y Caretas, en torno al Partido Republicano Radical Socialista, y luego ya cuando acaba la guerra, bueno, pues es un hombre que desconecta radicalmente de lo que habían sido sus afirmaciones, sus postulados políticos, y bueno, pues ahí yo suelo decir siempre la anécdota de que el himno del Deportivo Alavés todavía, el actual, pues tiene una letra y una música de un viejo anarquista y un hombre como Venancio del Val, todavía entre nosotros, que bueno, pues que tradicionalmente ha sido un hombre pues muy conservador, ¿no? Incluso cuando era periodista ya en los tiempos de la dictadura de Primo Rivera, ¿no? Y bueno, que quizás es un poco la síntesis. Pero de todas maneras, volviendo al origen de tu pregunta, no es cierto que el anarquismo, en concreto la CNT, haya tenido poca importancia. En concreto en Victoria, por no resaltar el caso de la Rioja Alavesa, donde en algunas localidades tuvo y mucha importancia. ¿Todo ello a pesar de ser una ciudad conservadora? Claro, entre el 20 y el 22, entre 1920 y 1922, o incluso más, desde 1919 a 1922, y sobre todo entre 1930 y 1932, incluso en la primavera previa a la Guerra Civil, en la CNT es, desde luego, la organización que más peso tiene dentro del ámbito obrero, dentro del ámbito sindical en Vitoria. A pesar de que esta es una ciudad conservadora, eso no quita para que haya, digamos, un entorno que posiblemente en términos políticos se identificara más con el republicanismo, en un sentido muy laxo, donde estaba muy presente la CNT, y sobre todo en sectores posiblemente muy poco estables del movimiento obrero. Estoy pensando en trabajadores sobre todo de la construcción, pero también en otro tipo de trabajadores. Pensemos, vamos a dar el ejemplo de Donay. Donay es un barnizador, es decir, es un acreditado artesano de esos típicos que afiliaba a la CNT, los trabajadores que trabajaban en la azucarera, de temporeros, era también otro de los lugares tradicionales de mucha presencia del anarcosindicalismo, etcétera. O sea, hay determinados instantes en los que la presencia, y esto es algo que no se sabe en realidad, la presencia y la importancia de la CNT le coloca a la actividad y desplaza lo que era la primacía en el ámbito sindical y de la izquierda que tenían los socialistas. Me puedo equivocar, Antonio, como sé que tienes que irte enseguida también. Tiramos ahora sobre todo de ti para luego quedarnos con Juan y Miguel, pero me puedo equivocar, pero te pregunto también, ¿no gana el voto republicano en las últimas elecciones antes de la Guerra Civil en la capital, en Vitoria, y luego entran las tropas nacionales sin problemas? Te digo por aquello de el peso o no peso del voto de izquierda en general en la Vitoria entonces.
Pero eso también pasa en Zaragoza, que son unos bastiones de la CGT que quieren poder de los nacionales, ¿no? Inmediatamente. O sea, que esto no es una relación mecánica. Creemos que Álava en general es una provincia muy conservadora, donde las fuerzas de Oriol de Hermandad Alavesa están gobernando durante toda la Segunda República, a pesar de que no tengan el control ni de la Diputación ni del Ayuntamiento. Por el contrario, Vitoria es una ciudad donde hay una presencia importante de digamos, una izquierda burguesa, es una izquierda moderada, básicamente republicana, en menor medida socialista. Digamos que la CNT se está moviendo en un entorno que podría tener una parte, yo creo que una parte muy poco significativa, porque la buena relación de la CNT con los republicanos muere a partir de 1931 y definitivamente ya en el 32, porque la posición de la CNT es muy beligerante con la República. Vitoria es uno de esos sitios donde yo lo he señalado algunas veces como estrategia de la tensión. Realmente la posición de la CNT es muy dura, tremendamente de ruptura con la República, en tanto que es un régimen que se ha postulado como un régimen de justicia social y que a la altura del 32 pues no ha sido capaz, pues por las circunstancias, por las contradicciones que animan a esa coyuntura histórica tan tremendamente difícil. Y la relación con los republicanos se corta a la altura del 32 aproximadamente. Pero no hay que tener una imagen tan, digamos, en blanco y negro ni de la provincia ni de la capital. En la capital convivían históricamente, tradicionalmente, pues una derecha muy conservadora, muy pegada a la Iglesia y a la tremenda influencia y presencia que tenía la Iglesia en Vitoria, pero también hay, digamos, igual decir izquierda es muy exagerado, pero bueno, un sector, vamos a decir, progresista o libre pensante que se representaba muy bien dentro del republicanismo y que tendría, dentro de ese gran espacio social, dentro de esa cultura del progresismo, pues tendría en sus variantes más radicales a la CNT y a la marxista. No hace falta, Miguel, que te dé paso, cuando tengas ganas de hablar, te veo con ganas de hablar, adelante. No, por ejemplo, sobre todo Bonay, decías tú, hombre, es que tiene una postura musical, fue gran poeta social. Rodrigo Bilbao, era realmente unos sonetos muy buenos, de Donay. Un plan muy rupturista, revolucionario y muy social. Por lo menos es lo menos conocido, porque luego nos hemos quedado con lo de tiene Vitoria mil bellezas cambiar, ¿no? Bueno, pero... Jardines y pasiones sobre río de la ciudad. Si lees el periódico encontrarás que no siempre es así. Por la CNT tuvo, pero sí que lo tuvo. En el año 20 tenía 2.000 afiliados, al poco de constituirse oficialmente. Se puede conocer el año 20, pero la CNT es bastante anterior. Ya el Congreso del 10 aparece como adherida. Aquí tengo apunte de algunas cosillas, ¿no? En el 17 se refunda. En el 1913, una acción que llaman la fraternidad, también es de la CNT. En el 19, ¿no? Como fue la comedia. Asiste al Congreso primero de la CNT Norte Logroño, antes de fundarse. Cuando se dice que se funda en marzo del 20, digamos que es la última fundación, o la oficial. La CNT en Vitoria, del año hasta el año 20, existe. La cosa es que no sea en ocasiones muy citada. Y ya tiene 2.000 afiliados en el año 20, 21 y 22. También interesante, que no puede clandestinidad de Primo Rivera, cuando todo está ilegalizado, aquí existe Unión Poderosa. Se habla, de apuntado o no, de al menos 3 o 4 grupos clandestinos fuertes, digamos el Comité Progreso, la Juventud Sindicalista, la Juventud Libertaria, con 2 figuras de mucha altura entonces, Andrés Arrate, de nombre Andrés Arrate, y Fausto Villamor. Y algo olvidados, pero gente importante en la época. Se tiende un poco a decir, es que Isaac Puente, lo demás queda un poco en segundo plano. Isaac Puente no era una figura del anarquismo, a haber dicho, no, era una figura nacional. Habla del médico de Maeztu. Sí, ese tiene importancia nacional. Los que realmente mueven aquí la CNT, el anarquismo, no es Isaac Puente en Vitoria, la mueven Fausto Villamor, Andrés Arrate, Daniel Orille, etcétera, etcétera. Entonces, Antonio, no podemos estar de acuerdo con esa frase escuchada también a lo largo de los últimos años, de que Vitoria Gasteiz se da cuenta que existen los trabajadores, los obreros, el 3 de marzo de 1976. Hombre, el 3 de marzo de 1976, digamos que se visualiza la presencia de una nueva clase obrera que ha surgido pues, desde finales de los años 50 y que tiene que ver muy poco con la clase obrera que surgiría en los tiempos de la República y de antes. Simplemente decimos eso, nada más, ¿no? Evidentemente que hay una clase obrera tradicional que se va constituyendo ya desde los años finales del siglo XIX y que encuentra pues su momento final como tal clase reivindicativa en el instante de la guerra civil, ¿no? En el momento de la guerra civil. Luego está el franquismo con todo lo que ello supone y la nueva clase obrera que surge al hilo pues de la industrialización real, de verdad, de Vitoria y de una pequeña parte de la provincia, sobre todo el norte, pues a partir del 58. Estamos hablando de 2 clases obreras diferentes, no tienen que ver históricamente.
Tiene un peso, pregunto, Juan, desconozco, tiene un peso importante en el anarquismo la transmisión de valores de abuelos a padres, de padres a hijos, se hace el anarquista, o hay un peso también de la familia importante en esa cuestión a la hora de padre anarquista, muchas veces hijo anarquista. Sí, sí, bueno, yo no sé, hay igual los historiadores tendrán más datos, pero bueno, hay gente muy conocida que los padres eran ya anarquistas reconocidos y es más, la educación, se puede decir, la educación o la instrucción, digamos así, que le dan a sus hijos es una educación también libertaria o de los que tiene que ver con los principios anarquistas, y después los hijos pues se han seguido siendo. Bueno, la más famosa es lo de Federica Montseny con su padre y su madre, pues eran ya unos anarquistas, Montseny y Soledad Gustavo, eran ya anarquistas reconocidos, ¿no? Miguel. No es muy distinto lo que ocurre con otro tipo de filosofías o de ismos, ¿no? Es decir, en los lugares donde sí que hay una fuerte penetración social de un determinado discurso, el anarquismo en el caso catalán, en el caso valenciano, en algunas zonas de la campiña andaluza, digamos, la transmisión generacional es evidente, igual que salvando las evidentes distancias biológicas, pues pasaría con el nacionalismo vasco, con su tiempo con el carlismo, o incluso con el republicanismo. Otra cosa muy distinta es que en los lugares donde no tiene una proyección social muy importante, donde no tiene una clara continuidad, y ese es un buen ejemplo que es Vitoria, digamos, esa transmisión generacional es mucho menos importante, y es un poco lo que a veces se echa en falta en el caso vitoriano. Cuando tú ahora hace un momento preguntabas por marzo del 76, pues claro, lo que ocurre en Vitoria es que la transmisión generacional, no solo del anarquismo, sino en general de todos los discursos de la izquierda, y en general de todos los discursos, es muy leve, es muy tenue, y digamos que el lapso del final de la guerra y el lapso del franquismo rompe, trastoca radicalmente, al margen de que se produce una transformación de orden demográfico producto de la migración que trae la industria, ¿no? Entonces a veces cuando hablamos de las tradiciones ideológicas o de las tradiciones familiares en Vitoria, decimos, bueno, es que en el caso del anarquismo es una especie de borrón y cuenta nueva, y posiblemente sea cierto. Yo me acuerdo por ahí por el 76-77, por los que empezábamos con aquello de la CNT, pues no teníamos demasiada, al menos no es mi caso, digamos, relación familiar con este discurso, pero ¿por qué no probamos y hacemos lo mismo con el socialismo o incluso con el nacionalismo vasco? Es decir, a pesar de lo que parezca, ¿en cuántas familias se resume la transmisión generacional del nacionalismo vasco en Álava? Entonces en muy poquitas, porque 40 años da mucho de sí para romper todo tipo de relaciones, de transmisiones. A pesar de eso, pues 40 años, sin embargo en Cataluña han permitido que después del 66, al ser una fuerza muy potente y muy potente socialmente, sí que se produce este tipo de transferencia generacional, pero en lugares como el País Vasco, en el caso del anarquismo, no. O muy poco por lo menos, ¿no? Ángel, ¿algo que comentar al respecto? No, yo creo que tiene razón, muchas cosas sobre la familia y demás, en las que se encontró en el 76, algo sigo de generacional, el campo de Manuel Gutiérrez. Sí, cierto. Quiero también. Sí. Pues realmente no es generalizar, no es nada más, es verdad que hay un cambio brusco por la migración. Luego lo que quedaba el 36 una parte de Cecilia, y sus hijos están en Francia. Entonces igual sigue allí, pero realmente pues no. En otra zona está claro que tiene que ser esa. Han volado compañeras fontanillas. Tengo un hijo que también lo es. Era su padre y eran sus abuelos. Se lleva 100 y pico años de generación en la familia. Pero vamos, eso es en Cataluña. Aquí no. Tenemos que despedir, Antonio, pero antes, contigo vamos a hablar un poco del pasado más reciente, del presente y del futuro del anarquismo, no solo en Álava, sino en todo el planeta. ¿Qué le dirías a ese que comenta, anarquistas, son 4, mal avenidos, son residuales? Bueno, pues tradicionalmente sí que hemos sido una familia mal avenida, posiblemente por el carácter libre pensante que tiene, ¿no? En la medida en que uno profundiza y acentúa extraordinariamente en la capacidad del individuo para... Estos se ponen a discutir, 4 en una asamblea y no se ponen de acuerdo nunca. Sí, pero bueno, en ese sentido yo creo que es para bien, ¿no? Porque prefiero los discursos contradictorios y conflictivos al borreguismo que suele acompañar nuestra realidad social. No, yo creo que el anarquismo hoy, todavía en el año 2002, tiene una doble dimensión, una dimensión que tiene que ver sobre todo con un criterio ético y en el sentido como una suerte de doctrina personal, y yo creo que es tremendamente actual y que precisamente desde hace más de siglo y medio el anarquismo ha denunciado una serie de males que hoy los tenemos perfectamente sobre la mesa: la burocratización de la sociedad, el peso excesivo de las instituciones, la anulación del individuo, el discurso de agrupaciones absolutamente acríticas y reflexivas que pueden ser el Estado, la nación, la patria, la familia, etcétera, etcétera.
también una dimensión política. Yo creo que los nuevos movimientos, eso que llamamos los nuevos movimientos sociales, los nuevos movimientos de contestación, hace unos días estábamos hablando de la antiglobalización o de la antimundialización, pues ¿de qué se está nutriendo si no es en definitiva del viejo discurso anarquista? Posiblemente pues toda aquella gente nos reclame, y es mejor que nos reclame, si es que esto no se trata de ninguna patente o ningún certificado de pertenencia, sino simplemente de llevar a cabo pues determinados tipos de maneras de interpretar la realidad y de maneras de tratar de cambiar la realidad, ¿no? Y en ese sentido creo que el anarquismo es tremendamente actual. Me da igual si se llama hoy anarquismo, se llama de cualquier otra manera, porque eso no es lo precisamente importante para quienes pensamos que, bueno, pues que hay que tratar de unar lo que es la libertad del individuo y de las colectividades y también la justicia y el sentido de la igualdad social, ¿no? Y esto es lo que significó el anarquismo en su origen, y yo creo que lo que sigue significando en estos momentos en sociedades que evidentemente no tienen nada que ver. Es un hombre que tenía una doctrina que siempre llevaba en el bolsillo interno del chaleco. Yo creo que es la antítesis del anarquismo. Antonio, agradecerte tu presencia en los micrófonos de Radio Vitoria vía teléfono, y a lo dicho, a disfrutar lo que queda de esta jornada, y muchas gracias. Muy bien, como se dice en nuestros términos, salud. Salud, de acuerdo. Antonio Rivera, que se tiene que marchar, pero seguimos con Juan Gómez Perín, secretario de la CNT, y con Miguel Íñiguez, militante. Bueno, Miguel, Juan, cualquiera de los dos, ¿qué queda en cuanto a siglas del anarquismo en la actualidad? Bueno, yo creo que quizás antes, ahora hay un cambio, en referencia al anarquismo hay un cambio en lo que sucedía antes y lo que sucede ahora, ¿no? Antes, quizás todo el anarquismo estaba alrededor de la CNT, por decirlo de alguna forma, o todos los anarquistas, independientemente de que se dedicaran a una cosa a otra, normalmente militaban en la CNT. Todos volcados en el mundo sindical. En cuanto eran también trabajadores, quiero decir, o sea, no, por supuesto que había gente igual que se dedicaba más al naturismo, o gente que se dedicaba más a otro tipo de historias, antimilitarismo, tal, pero desde luego estaba lo que aglutinaba el anarquismo en general era la CNT. ¿Y como CNT se presentaba solo en elecciones de empresas? No. No. Era como un frisol libertario, ¿no? Era sindicalismo, pero era más. Solían tener dos escuelas sindicales. Tenía junto a ella tener libertarios. Tenía revistas naturistas. Tenía muchas cosas. ¿Y presentarse a elecciones? Bueno, para empezar, antiguamente no había elecciones sindicales. A las generales nunca se fue. O en algún momento, sin decirlo prácticamente, fue un problema de presos. ¿Quieres meter presos? Que te garantizan que si votas igual, te los liberan. Sin decir que vas, pero te dan una libertad, si quieres, de voto. Pero la gente siempre ha estado así un poco al margen de cualquier tipo de votaciones. Ni municipales, ni parlamentarias, ni sindicales. Esto, su grandeza que igual también su debilidad. Me imagino, Miguel, que de esto se ha debatido muchas veces en las asambleas de la gente. ¿Qué presentarse? ¿No presentarse? ¿De qué manera presentarse? En la CNT hay asambleas, por eso hay discrepancias. Pero hay un grupo en asambleas. Manda el jefe y se acabó. Por eso podemos estar mal avenidos. ¿Y quién manda en la CNT? Porque alguien siempre tiene que mandar. Las asambleas mandan a sus afiliados, los que asisten, los que trabajan. Esa es la grandeza de la CNT. A veces eso puede tener algunos aspectos negativos. Entonces, un confusionismo, unos pequeños líos, pero a cambio, y todo el mundo tiene un piloto. Eso es lo que me la CNT. Pero luego hay que nombrar un portavoz, digo yo. Bueno, portavoz sí, pero está claro que funciona yo básicamente la militancia. Sí, pero si la mandas la sufrida militancia. Una militancia realmente sufrida. De pronto recibes en ocasiones, pues yo sé, tristezas y palos. La CNT nadie vive del sindicato. Nadie. Ni una persona. Ni una persona. Ni una persona. Bueno, hemos cortado. No, pero lo que iba a decir es que quizás precisamente ahora cuando has dicho que si había discrepancias o que si se juntan cuatro y discrepan, aparte de lo que... Es porque es el Pepito Grillo, ¿no? Sí, claro. Dice aquí una aparte de... nos vamos todos, recogemos... No, y es verdad, aparte de lo que ha dicho Antonio y lo que ha dicho Miguel, que es verdad que ahí se discrepa, pues porque se puede discrepar, luego en otros sitios es imposible. Pues la realidad es que se discrepa o se discrepaba más antes igual que ahora, porque antes estaba, te puedo decir, lo que estaba diciendo es que estaban todos dentro de la CNT. Lo que ha sucedido ahora en la actualidad igual es que hay más sopa de siglas, digamos que ya la CNT no es la organización que aglutina todo el anarquismo. ¿Y qué sopa tenemos? ¿Cuáles son? Quiero decir, no
no es una CNT, CGT... no, sí, aparte no es una cuestión de las siglas, es una cuestión de que en cualquier sitio, en cualquier lugar, pues te surge un grupo que no antimilitarista, o un grupo vegano, o un grupo antiglobalización, o un grupo de aquí o de ahí, y que, bueno, pues que son grupos que no necesariamente igual están en la CNT. Antes lo que sucedía es que sí que aglutinaba la CNT a todos, y ahora no. Entonces, en cuanto la CNT se puede decir, no es ya, en fin, es más específicamente sindicalista, o más anarcosindicalista, pues las discrepancias o los follones internos, las escisiones, todas las broncas que igual había antes, pues son menos, ¿no? Quiero decir que ya sabemos ahora a lo que nos dedicamos, sabemos que la CNT es un sindicato donde se hace sindicalismo de otra forma no es el mismo sindicalismo que hacen los demás, pero de otra forma. La diferencia es la asamblea. No, la diferencia es que no participamos en las elecciones sindicales, que hacemos sesiones sindicales en vez de tener unas jefaturas y unas ejecutivas que son las que mandan. Pero entonces, ¿cómo defiende mis derechos si yo le voto a usted? Si luego no me va a representar, porque no está en las elecciones. No tiene nada que ver. No, es que son dos cosas. Sí, es que son dos cosas diferentes. Yo imagínese, afiliado o militante de la CNT, quiero que usted, Juan, defienda mis intereses y los intereses de nuestros compañeros ante el empresario. ¿Cómo lo defiende? Hombre, pues es muy fácil, se le defiende directamente. Quiero decir que te voy a poner un ejemplo. Si eres tú, pues lo que sucedería si hay elecciones sindicales y tú eres de otro sindicato, pues seguramente tú tendrías que ir a tu delegado sindical, a tu comité de empresa, y ese comité de empresa vería si es bueno o no plantearlo el problema ante la dirección, etcétera, y serán ellos los que negocian, hacen y dicen. Y en el caso de la CNT pues es mucho más directo. O sea, eres tú mismo, puedes decir, el que, por supuesto con el apoyo, solidaridad y tal de todos los demás compañeros de la CNT y tal, el que directamente negocia, dice, reivindica... Que si un empresario tiene representación anarquista entre sus trabajadores, tiene que negociar dos veces, con el comité y con los que quedan de la CNT. No sé, con el comité no creo. Si tiene, lo que suele suceder es que normalmente donde hay comité de empresa, pues es el comité de empresa el que negocia, pero no quiere decir que no se pueda estar afiliado y que no se pueda ser de la CNT sin que haya cuando hay un comité de empresa. Una persona puede estar afiliada a la CNT y la CNT desde luego puede defender sus intereses perfectamente sin necesidad de ningún comité de empresa que sea el intermediario entre los trabajadores y ellos, ¿no? No tiene nada que ver. En este caso, si vamos a la práctica, la CNT, si ya nos ponemos en un caso práctico, suele negociar directamente con el empresario. Aparte de que el comité tenga tal representación, tal portavoz... Nosotros ahora tenemos varias empresas y varias historias que lo estamos haciendo perfectamente. Para empezar hay que decir que no en todas las empresas hay comités. Cierto. Hay que decir que no en todas las empresas hay delegados sindicales. Que es más, en la mayoría, sobre todo en las empresas pequeñas, en la mayoría de los sitios no existen ni comités, ni delegados, ni representaciones, ni nada. Y es más, sucede que el sindicalismo oficial, digamos así, el otro sindicalismo, pues por este tipo de gente y por este tipo de trabajadores no tiene absolutamente ningún interés. A ellos les interesa las grandes empresas, les interesa la administración, les interesa allí donde tienen, puede decir, sus propias estructuras y su fuerza. Pero por aclararme cuestiones que no me ha quedado del todo claro. Sí. Negocian al margen, en algunas ocasiones. Negocian al margen. Al margen de los comités. Sí, se puede, por supuesto que sí. Bueno, ¿se puede hacer el caso que el trabajador de CNT tiene más derechos que el resto? No. Si la negociación ha sido buena con el empresario... No defiende sus afiliados. Esa es su obligación y lo hace. Pero independientemente de lo que el comité de empresa correspondiente quiera. Eso no tiene nada que ver. ¿Con buenos resultados o no? Yo creo que sí. Y creo por lo que está sucediendo en la actualidad, que lo que te decía antes, desde luego que no tenemos fuerza en las grandes empresas aquí en Vitoria, pero sí que la gente que se siente más desamparada, la gente que no es fácil que en los grandes sindicatos
les ayuden, se puede decir. ¿Ejemplos? Ejemplos, pues por ejemplo, empresas de limpieza que se dedican a hacer portales, que no hay una, hay muchas. Ejemplo, las empresas de construcción que están totalmente atomizadas. Hay empresas que se dedican a importadores o rayistas, no son dragados y construcciones, no es una empresa de 5.000 ni de 1.000, son empresas de 3, de 4, de 2. Pues ese tipo de empresas están totalmente los trabajadores desamparados y están viniendo a la CNT, y desde luego la CNT está haciendo valer. ¿Siguen teniendo buena representación en CESPA? Bueno, es que lo que pasa es que nos hemos colado igual la parte esa que... Exactamente. Eso lo tiene que explicar, pero no me ha querido explicar. A ver cuántas siglas tenemos aparte de CNT. Claro, no, hay más siglas. Sí, claro. Bueno, existe la CGT, que digamos que hubo... ¿Qué les pasó? No, hubo un congreso, el quinto congreso, de finales del 79, en el que hubo una decisión. No vamos aquí a hablar de los motivos y tal, que igual son demasiado extensos, pero la realidad es que al final sí que hubo una decisión y ha habido dos organizaciones, dos sindicatos, por una parte la CGT y por otra parte sigue la CNT. Dos sindicatos. Sí. Se suele decir, Miguel, divides y vencerás. Pues probablemente sí. Pero bueno, aún no ha podido la esperanza de llegar en un cierto tiempo a un acercamiento. En Vitoria algo hay. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia por aquel entonces para crear otro sindicato, CGT? No, lo hacen en el contexto del momento, no. Inicialmente se veía posible trabajar sin comité de empresa. Se los combatió. Luego se fueron imponiendo. Entonces una gente en la CNT pensó, hay que adaptarse a ese hecho, otros que no. Eso es fundamentalmente. Porque entendían que había que ser más posibilistas, más prácticos, más realistas, entre comillas, ¿no? Meter en el engranaje de los demás, y los que entendían que meter en ese engranaje era la destrucción. Entiendo que es muy más sindicalismo puramente por un lado, y más sindicalismo pero con más cosas por otro. Entiendo que es muy difícil para ustedes, pero con todas las familias del mundo, ¿más realistas o CGT? Yo creo que lo aplica bien el compañero. También es que hay sectores que están totalmente marginados por esto y por cualquiera, que nadie se ocupa de ellos, y son cada vez mayores. Bueno, yo aquí, vamos a queda claro que... Usted es el secretario de la CNT. Claro, yo podría coger ahora y decir, bueno, mira, la CGT no tiene absolutamente nada que ver con el anarquismo, ni con los principios anarquistas. Tampoco, ¿no? No, yo no lo voy a hacer, a ver si me entiendes. Lo podría hacer, porque claro, si se trata de eso, pues no, pero no es eso. La realidad es que la CNT viene de donde viene, venimos todos del mismo sitio. Eso es así. Otra cosa es que en un momento determinado lo que ha ocurrido es que cada uno, digamos, que tiene una forma de trabajar, una estrategia diferente. Hay unos que se presentan a las elecciones sindicales y otros que somos nosotros que no nos presentamos. Unos que, puede decir que se adaptan a los comités de empresa, buscan el comité de empresa, hacen exactamente la misma labor que los demás sindicatos, o sea, por ejemplo, la Comisión de Sujeto y tal, por decir, OLAF, y que es CGT, y hay otros que tienen otra forma de hacer sindicalismo, que somos nosotros. Yo voy a decir que la nuestra es la única forma anarquista y tal, yo no lo sé, o sea, no lo sé. Lo que sí parece bastante claro que nosotros nos acercamos más a los principios, se puede decir, de acción directa, de negociación directa, de una actuación directa de los trabajadores y los patronos que los demás sindicatos. Podemos organizarnos los tres mediante una asamblea. Se puede organizar una empresa mediante una asamblea. El 3 de marzo y la importancia que tuvo la asamblea en aquellas fechas, en 1976. Pero ¿se puede organizar un Estado, una nación, una Unión Europea en una asamblea? Pues no, sí se puede. ¿No? ¿Sí? Hay ejemplos, ¿no?, de colectivizaciones de cientos de miles de personas. Una gran parte de Aragón. El mundo rural se organizó así. Y Barcelona, que no digo yo. En el TNT también. Había muchas empresas colectivizadas que funcionaban con la asamblea. Porque ustedes, la verdad, a la hora de organizarse administrativamente, con fronteras, sin fronteras, claro, ¿qué planteamiento me hacen para un Estado actual, como ejemplo del Estado español? Hay que distinguir una cosa, administración es política, ¿no?
administración diferente a la política. La gente habla así como administración de las cosas. Lo que no quiere es que haya ejecutivos, que por este tren arriba manden y decidan. Administradores sí, pero no gente que decida radicalmente sin tener en cuenta lo que piensa la gente de abajo. La gente básicamente quiere eso. Que todo el mundo participe en lo que le interesa. Que tenga voz y voto. Vamos, no lo que decidan los políticos. Que, por ejemplo, Miguel, si hay que decidir qué planteamiento tiene que llevar lo que hoy se denomina Estado español a la hora de negociar con otros países cuotas de merluza, hay que juntar a todos los pescadores arranchales del Estado. Son también simplificaciones. Yo digo, las cosas, pienso que las cosas son más sencillas en ocasiones, ¿no? Pienso que en primer lugar hay unas reuniones de unos grupos que luego se van federando y al final se llega a unas asambleas que la que no van 5.000, igual van 100 con votos también, con delegación de los otros. Tampoco hay que exagerar. Entonces no están por el fútbol. Yo pienso que las cosas no son tan complicadas como parece. Pero luego sería, por lo menos nadie protestaría después por lo que te han hecho. Pues habrían presupuestos que tener en cuenta. Como una comunidad de vecinos. Sigo pensando que eso es trivializar las cosas. No decirnos que ha sido democracia. Sé que os lo estoy poniendo difícil, pero es por intentar bajar a la tierra lo más posible. Entiéndame. Decía la importancia que ha tenido el anarquismo en Álava a lo largo de la historia. Nos daba un dato, 2.000 afiliados. En la actualidad hay un número. Bueno, 2000, un poco. ¿Consideras que CGT está dentro? Que también está CNT. Metalos. Que se llaman grupos preanarquistas también está. Eso es complicado. Esa es la realidad. Yo no sabría decir ese conglomerado cuánto es. No, yo no creo que sea tampoco una cuestión de número, ¿eh? Bueno, si quieres si lo quiero. Bueno, pues desde luego lo que sí te puedo decir es que somos bastante más que hace unos años. Esa es una respuesta políticamente correcta. No, esa es una buena respuesta. Pero más o menos. En los últimos 15 meses utilizar por lo menos. Paseate por la ciudad. En este momento yo creo que no verás de ningún grupo más adhesivos, más carteles, más pintadas que la CNT. Es una realidad. Tienen esto entre una influencia en la calle real notable. Están en la calle Francia. Por ahora. Sí. Estamos en la calle Francia, dentro de poco vamos a estar en la calle Correría, en unos locales bastante más grandes. Ajá. Y donde podemos hacer bastantes más actividades en las que hacemos. En la Corre. Y de cara al futuro, porque estamos en tramo final, hace unas fechas, muy poquitas, hemos tenido la cumbre europea con esos movimientos antiglobalización. También es pues meter a todos en el mismo saco, ¿verdad? Pues es una cosa muy complicada. Pero de cara al futuro, ¿qué futuro se ve? De cara al futuro, Sean un poco críticos, o veanlo un poco desde el lado de la balanza. Lo que sí parece que el futuro no está en lo que hay. O sea, lo que sí parece es que el futuro no está en el sistema económico actual. Ese parece que no es el futuro. Y se puede ver porque cada vez hay más contestación a este sistema, ¿no? Hay cada vez más desigualdad entre las personas, cada vez más desigualdad entre lo que se llama el norte y el sur, y lo que sí está bastante claro es que hay cada vez más desigualdad entre trabajadores, entre los mismos incluso trabajadores, entre trabajadores, se puede decir, de altura y de grandes empresas y de pequeñas empresas. Y esa desigualdad, lo que está bastante claro es que tiene una respuesta, ¿no? Y entonces el futuro yo lo veo desde el punto de vista de crecimiento y tal, del anarquismo y tal, lo veo con optimismo. Estoy casi convencido que los trabajadores se van a aglutinar cada vez más en torno a los sindicatos anarcosindicalistas. Estoy convencido. Miguel, tiene el final del programa. Coincido con el compañero. Si ves como final diría que la primera vez ha sido algo importante, aunque bastante conocido, desde muy antiguo, a 130 o 140 años, que siempre ha tenido presencia, unas veces más, otras veces menos. Se ha contado con mala prensa, pero ha contado con una realidad, que nos da a todos los trabajadores, quizá más que nadie. Y también ha contado con gente, podríamos decir, intelectualmente activa e interesante,
Decíamos, bueno, también está en tu familia de los lucarini, los escultores. Estos aquí estaban también. Luego también un buen número de médicos. Que no ha sido únicamente un proletariado, si quieres, casi inconsciente, ¿no? En este ha sido un movimiento de una presencia real en nuestra ciudad. Y ha sido igual menos conservadora de lo que a veces se dice. Han tenido siempre unos grupos activos, con ideas claras. No todo ha sido militares y elitismo, que decían antiguamente. Optimistas, mi compañero, pienso decir, que tiene un futuro mejor que igual hace 5 años pensábamos. Todavía la calle Correría, aquí era un local 4 veces más extenso que el actual, más amplio, porque hace falta. Ahí es la realidad. Y porque podrán económicamente. Pero no podemos económicamente, y eso que no tenemos ningún tipo de subvención. Y en Vitoria lo de los locales y comercios y viviendas está complicado. Ha habido que sí. Somos optimistas, esa es la verdad. Pues con ese optimismo vamos a terminar. Lo de salud, ¿qué era? Salud. Salud. Un saludo de despedida de... Sí. Señales de salud y energía. Salud. Que no salud y libertad. Salud. También. También salud y libertad. Pues Juan Gómez Perín, secretario de la CNT, estaremos muy atentos a ese cambio de locales de la calle Francia a la Correría, y Miguel Iñiguez, a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Eta zure badakizue, datorren azuruan hemen egongo gara, non eta Radio Vitorian eusko ikaskuntzaren maiburutan. Aio!